Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos nuevamente. Les habla Héctor Navarro y les damos la bienvenida a tu programa Vida con Sentido. Hoy es martes 16 de junio del 2015 y tenemos un programa otra vez muy interesante con un especialista que nos va a platicar sobre un tema que hemos estado trabajando durante los últimos martes y que es pues derivado del caso Christopher, de este adolescente que perdió la vida a manos de algunos de sus familiares y amigos, también adolescentes. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar este programa a la parte jurídica, así es que, pues como siempre, le damos la bienvenida a la titular de este programa, la psicóloga y tanatóloga Paola Robles. Hola, muy buenas tardes. Estoy tus exageraciones como siempre. Estoy muy contenta como siempre de poder transmitir este programa. También como siempre agradecemos a Radio Universidad la oportunidad que nos da de transmitirlo. A Jacobo aquí que siempre está pendiente de nosotros, entonces ya todo el equipo, a Mari, ya saben, todas las personas que hacen posible que este programa funcione. Así que pues otro martes más. Y aquí muy muy contentos de poder también a su vez dar una felicitación por el Día de los Padres, Héctor, porque ya hoy estamos 16, pero o 21, ¿qué estamos? El domingo 21. Sí, el domingo 21 sí. Es el Día del Padre, entonces pues les damos su felicitación adelantada. Y les adelantamos que vamos a hacer un programa sobre el duelo por pérdida del padre, porque ya hicimos uno sobre la pérdida de la madre, y muchas veces pensamos en esta cultura, Héctor, que el padre como que no es tan importante, pero sí es la figura paterna, ofrece muchas características a los hijos que son muy importantes, y que al carecer de esta figura paterna, los hijos tienden a no desarrollarse en todo su potencial. Entonces yo creo que es un tema que vale la pena que abordemos cuando terminemos esta serie de programas dedicados a esto que es tan importante también para la sociedad. Vamos a tratar de abordarlo. Y pues presentamos a nuestra invitada, Héctor. Así es, pues como les comentábamos ahorita, esta serie de programas dedicadas al caso Christopher, bueno, pues no es la excepción. Nuevamente nos acompaña un especialista que nos viene a hablar de la parte jurídica, y nos da mucho gusto recibir en el estudio de Radio Universidad a la licenciada Gloria Farfán Terrazas. Y bueno, pues antes de que ella les dé su primer saludo, pues quiero comentarles que la licenciada Gloria es abogada precisamente por esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ella ha desempeñado también funciones dentro del Tribunal para Menores, lo que antes era el Sistema Tutelar para Menores. También se desempeñó como defensora pública para el caso de adolescentes, y también ha tenido cursos y preparaciones de tipo profesional y personal para el caso de justicia para los adolescentes. Así es que qué mejor que enfocar este programa del enfoque jurídico del caso Christopher con un especialista en justicia para adolescentes. Licenciada Gloria, bienvenida y buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la recepción, gracias por invitarme, y la verdad me da muchísimo gusto la invitación en atención a que pues sí soy egresada de esta universidad que para mí es el alma mater, y volver a ella de esta manera me da muchísimo gusto. Gracias. Y además decimos que los abogados que no salen de la UACH no son tan abogados, ¿verdad? Ay, no podría decir eso, pero... Qué fuerte, Paola. Qué fuerte. Pero realmente pues amo mi alma mater, y entonces estar aquí me causa mucha alegría. No, de verdad, cuando hay alguien que conozco que, soy abogado, ¿de dónde saliste? Pues de la UACH, pues ¿de dónde más? Claro, o sea, no sabía que había otro. Ajá, pero realmente es como un insulto si uno lo duda. Sí. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pero acuérdate que nosotros también promovemos la no discriminación, es que no estoy discriminando. Estoy pidiéndoles a las otras escuelas que se pongan las pilas. Bueno, muy bien.
Y aprovechando que se pongan las pilas, también les pedimos a nuestro público que se ponga las pilas porque estamos solicitando que nos llamen para hacernos sus preguntas, felicitarnos, regañarnos. Si hay algún abogado de otra universidad que me quiera regañar, también bienvenido. Llamen al 439-1842. Y aquí Mari les va a responder sus dudas, o Judith, no sé quién está ahorita. Y pues también tenemos nuestro Facebook, Vida con Sentido RU. Tenemos nuestro Twitter, que es Pao Leviel. Y recuerden también que nuestros programas anteriores están subidos a YouTube. Ahí pueden tener acceso a nuestros contenidos. Si tienen alguna duda, si quieren sugerir algún tema, ya saben, tenemos todas las herramientas y también el correo electrónico vidaconsentidoru@gmail.com. Así es, Paola, y bueno, pues el tema de hoy es la reforma penal para adolescentes infractores, y bueno, pues damos arranque a este programa número 72, Vida con Sentido. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Bien, pues ya estamos de regreso nuevamente en su programa Vida con Sentido y les comentábamos antes de esta introducción que el tema es reforma penal para los adolescentes y tenemos como invitada especial a la licenciada Gloria Farfán Terrazas. Y bueno, pues empezamos con la entrevista, Pablo. Bien, licenciada, debido al caso Christopher, y bueno, yo debo reconocer que no es el único caso. 2008 a 2010 se dieron también algunos casos en donde menores de edad, adolescentes, estuvieron involucrados en algunos delitos o en algunos grupos delictivos y que se ha hecho una polémica no solamente en el Congreso del Estado, sino también en algunas organizaciones, en algunos grupos que participan en Chihuahua respecto a la edad penal, pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Antes que nada, yo quiero invitar a los radioescuchas para que de verdad pongan atención al programa e inviten sobre todo a los papás que tienen hijos adolescentes. Sabemos que a esta hora seguramente los adolescentes están en las escuelas y bueno, pues los papás nos tocaría escuchar este programa porque es muy importante, ya que en ocasiones los medios de comunicación, más que informarnos, nos desinforman y con mucha ligereza se plantean casos como por ejemplo las posibles sanciones que pudiera recibir un adolescente. Entonces, ¿qué tanto puede ser un adolescente sancionado? ¿Qué tanto los papás pueden ser sancionados si sus hijos adolescentes cometen algún delito? ¿Qué tanto la autoridad tiene el derecho, la autoridad para hacer algunas cuestiones de sanción o bien de intervención en cuanto a la familia, en cuanto a los adolescentes? Bueno, todo esto lo vamos a platicar en este programa, pero para arrancar nos gustaría que la licenciada Gloria Farfán nos dijera, pues, ¿qué es un adolescente para la ley? Bueno, primero quisiera pedirles que me dijeran Gloria para sentirnos más en confianza y realmente dijiste muchas situaciones que están en el aire y que son importantes señalarlas. Para comenzar, un adolescente lo maneja la Convención de los Derechos del Niño, que no señala adolescencia, pero señala que niño es toda persona de 0 años hasta antes de cumplir 18. En ese sentido, la Constitución Política de nuestro país es reformada con todo el proceso penal. En 2006 a partir del 2006 sufre muchas reformas. En particular, en el artículo 18 nos señala que para un sistema de justicia, un adolescente será todos aquellos adolescentes, todas aquellas personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18 años. Entonces, a la pregunta concreta, adolescente pues es ese jovencito que tiene más de 12 años cumplidos
y menos de 18 años. Eso es para la ley. Sí, queremos aclarar esto a los radioescuchas porque ustedes seguramente habrán escuchado, por ejemplo, desde otros ámbitos, como por ejemplo, Paola, el ámbito psicológico, pues tiene una amplitud en cuanto a la parte de la adolescencia. Por eso era importante enmarcarlo desde el punto de vista jurídico. Entonces nos dice Gloria que desde los 12 cumplidos hasta antes de los 18 años. Así ¿sí? es, así lo señala el artículo 18 constitucional en su párrafo 4. Muy bien. Pero aún así hay como diferencias, ¿no? A la hora de, por ejemplo, un juicio o cosas así. Se hacen franjas etarias a partir de esas edades o en ese rango para efectos de las sanciones o de las consecuencias que pueden tener los adolescentes. ¿Esto por qué? Bueno, bien aparejado a lo que decía Héctor respecto de la cuestión psicológica. La edad, yo creo que ya lo platicó el licenciado Vaca Cortés, o el máster en ciencias Vaca Cortés, Juan Jesús, respecto de esos cambios fisiológicos y emocionales que se dan en los jóvenes, ¿no? En los niños, jóvenes, adolescentes. Y entonces la ley tiene que tomar en cuenta también esas franjas etarias para efecto de esa sanción y esa consecuencia. En la Constitución, repito, hay de 12 años cumplidos hasta los 18, antes de cumplir 18, y nuestra ley, que también comienza en el 2006, 2007, esta ley también nos hace una distinción en franjas etarias entre jovencitos que tienen 12 años cumplidos y hasta 14 años, hasta antes de 14 años, de 14 años cumplidos a 16 y de 16 a 18 años. Esas son las franjas etarias que se encuentran en la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores. Fíjate, Gloria, yo soy maestro de secundaria y yo sí alcanzo a percibir un cambio muy radical entre los jovencitos de 12 años y, por ejemplo, los de 14 años que ya están en tercero. Creo que en este sentido la ley no se equivoca, ¿no? Es un cambio radical entre uno de 12 y uno de 14 o uno de 15. De hecho, yo en muchas ocasiones lo he dicho, un niño de 12 años no tendría que estar en una misma escuela con jóvenes de 13, 14 o 15 años, porque las diferencias son bastantes, ¿verdad? De hecho, en Estados Unidos no los juntan, ¿verdad? Más bien los de 14, 15 los mandan a la high school, que sería la preparatoria para nosotros. Pero bueno, me llama la atención que sí coincide con lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las secundarias. Y perdón que las interrumpa, yo creo que eso también lo platicó Jesús en el programa anterior, es en ese grado de maduración física y emocional de los jovencitos. O sea, un niño de 12 años todavía piensa en algunas situaciones que un niño de 13, 14 ya no las ve igual. Entonces es importante esa diferenciación entre los tiempos, porque eso te da también la consecuencia jurídica, que no le puedes imponer la misma consecuencia jurídica al niño de 12 años, al adolescente de 12 años, que al de 17, 11 meses. Es diferente. Sí. Muy bien. Estas etapas que nos marcas, Gloria, también tiene que ver en cuanto a la aplicación de la ley para las otras etapas, digamos, el niño, el adulto mayor, etcétera. A raíz de la reforma del 2011 del artículo 1 constitucional de todos los derechos humanos, se hace mucho esta distinción porque se estudia más el derecho del ser humano, el derecho y el del derecho, las necesidades de cada uno de los seres humanos en base a esos momentos de la vida que están viviendo, ¿no? A un niño, los niños también se dividen en bebés, en infantes, en niños, y luego en pubertos, adolescentes, jóvenes, joven adulto, adulto mayor. Bueno, es en base a esas necesidades que cada individuo va teniendo por su propia vida, ¿no? Por lo que va desarrollándose. Y en eso, pues la ley también ha sido, antes era muy general, la ley sigue siendo general, pero las necesidades se englobaban y hoy se toma en cuenta cada necesidad y se han hecho leyes y reglamentos que ayuden a esa, que colaboren con que las necesidades del ser humano se vean adecuadamente satisfechas. Y si le agregamos, por ejemplo, no solamente la edad, sino también, por ejemplo, la raza, el credo, el género, etcétera,
Entonces, como que es una diversidad en cuanto a la aplicación de las leyes, ¿verdad? Sí, claro, o sea, porque se busca, vuelvo a lo mismo, la satisfacción de la necesidad en base a las características personales. Un joven, bueno, yo siento que los adolescentes, sí es una opinión muy personal, son adolescentes en todos lados. Son adolescentes en una situación económica complicada o una situación económica boyante. Los adolescentes siguen teniendo esos cambios de humor y esos cambios de situaciones. Así somos los seres humanos. Los niños, sin importar ni raza ni color, se ven en un parque y juegan, porque ellos no están todavía con esas situaciones. Pero al final, las leyes sí han ido siendo más concretas a la necesidad de cada uno de los grupos en los que estamos viviendo. Yo considero que es a raíz de esa sujeción a que cada ser humano tenemos derechos y necesidades específicas. Ahorita mencionabas que se hizo una reforma. ¿Cómo era lo que se hacía con los adolescentes antes y después de la reforma? Le comentaba que antes de la reforma era un sistema tutelar, lo que se llamaba un sistema tutelar. A raíz de la reforma penal se hace un sistema garantista, no solo en adolescentes, sino en todo lo que es el debido proceso penal. En ese sentido, antes de la reforma, no había un procedimiento específico para tal cual para un adolescente que estaba en conflicto con la ley penal. Es decir, a veces había una escuela de rehabilitación que le llamaban Tribunal para Menores, y en esa escuela de rehabilitación a veces había papás que decían, ya no puedo con mi hijo y aquí te lo dejo. Y a veces había niños que no habían realizado realmente ninguna conducta que estuviera en conflicto con la ley penal. Simplemente a veces papás no podían, no sabían o no tenían la manera de contención. ¿No? Famoso, sí. En aquella época, bueno, no porque nosotros lo hayamos vivido, nos han contado, ¿verdad? El famoso niño ingobernable. Pero entonces era un sistema tutelar donde... ¿Y se ingresaban? Sí ingresaban, porque no había pues estas garantías que hoy se tienen de saber que hay un debido proceso, que el adolescente tiene todos los derechos de un proceso penal más el plus que te da el ser adolescente, y que no puedes estar privado de tu libertad solo porque tu papá o tu mamá pues no te pueden dar una educación adecuada, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia de ese sistema donde se tutelaba, donde el Estado decía o los papás decían no puedo y se lo dejo al Estado y ahí se los regalo, gracias por el agua, y ahí se los dejo, ¿no? Entonces hoy se sabe que no puedes privar, porque de la manera en que le pongamos internamiento en centro especializado, bueno, es una privación porque no hay la facultad de que el adolescente pueda salir del centro, que no se puede privar si no hay un debido proceso donde se salvaguarden las garantías de procesales y en base a una fundamentación y a una motivación, ¿no? Oye, me viene a la mente, Gloria, que no nada más se llevaba a los niños al tutelar para menores, ¿no? También a los abuelitos, a las tías, sí, con una ligereza, ¿verdad? Terrible, ¿no? Era complicado. De hecho, en aquella ley, en el Código para la Protección y la Defensa del Menor, que era como se llamaba la ley en aquel momento, la edad mínima eran 11 años. Y nos tocó al licenciado Vaca y a mí, y a la licenciada Laura Domínguez, a la licenciada Guadalupe Parra, conocer chiquitos que llevaban chiquitos de 11 años, o sea, niños, esos eran niños que llegaban a veces con carritos, jugando con carritos, con muñecos, o sea, eran niños, y su papá no lo pudo dejar y aquí está, no lo pudo gobernar y aquí está, entonces era complicado. Perdón por lo que voy a decir, pero como animalitos, ¿no? O sea, como el perrito que ya no puedo criar, ¿verdad? Y lo regala a otro, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Ahora, el tener hijos, pues te da una responsabilidad. Así es. O sea, no es ya no puedo con él y ahí lo dejo. Uh-huh. Es educarlo, es tener la conciencia, ¿no? De que tu hijo requiere un respeto, un cuidado, una apreciación, no sé, muchas características, ¿no? Sí. Entonces ahora ya no es así. Ya no es así, afortunadamente. Así bueno, es. Aunque de todos modos hay otros mecanismos para que los papás abandonen a sus hijos, o sea, hay otras instancias, pues. Evidentemente no, hoy se respeta en todo momento los derechos estos fundamentales consagrados en la Constitución que se han traído a nuestras leyes secundarias. Y los niños en esa franja etaria de 12 años cumplidos a menos de 14 años no podrán estar internos en un centro de rehabilitación
en un internamiento, y de 14 a 18 años sí pueden estar internos, pero con diferentes incluso sanciones como máxima. La máxima es diferente en cada franja etaria, pero cuidando que pues precisamente esa rehabilitación o esa adaptación al joven a una sociedad, ¿no? Buscando siempre que los adolescentes puedan tener una rehabilitación en base a terapias ocupacionales y educativas. Rehabilitación y reinserción, ¿verdad? Rehabilitación y reinserción. Bueno, no todos los sistemas son malos, ¿no? Yo siempre trato de tomar lo bueno de todo. Y en el sistema tutelar había grandes maestros que hablaban, y a mí me gustó mucho esa frase, hasta hoy la creo, que hablamos de centros de rehabilitación o de reinserción. Pero a muchos de estos jóvenes adolescentes, yo creo que el concepto no es la reinserción o la rehabilitación, sino la habilitación o la inserción a una sociedad que a veces no les han enseñado a estar en ella. Híjole, eso es muy fuerte. Lo que es fuerte, diciendo, sí. Pero entonces, por ejemplo, reinsertar es que ya te enseñaron y te van a volver a reenseñar, ¿no? Pero a veces hay jóvenes y adolescentes que no se les enseñó en una primera instancia, entonces es enseñarles para insertarlos, ¿no? O habilitarlos ahí en esa sociedad. Habilitarlos, pudiera ser la palabra. Bueno, ¿cuál sería el motivador principal, Gloria, para hacer la reforma penal de adolescentes infractores? Evidentemente fue la reforma en general, ¿no? En la reforma penal, donde los derechos humanos se priorizan. En cuanto a adolescentes, fue que nuestro país, nuestro Estado mexicano, había firmado la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, se modifica el artículo 4º constitucional en los años 80. Y entonces en ese 4º constitucional pues habla de los derechos de los niños, el derecho a la salud, el derecho todos los derechos que están hoy en el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al nombre, al respeto, a los no golpes, al trato digno, etcétera. Pero se había plasmado en el artículo 4º constitucional, y en la convención también venía pues ese trabajo o ese respeto a los derechos en los adolescentes y niños que habían estado en conflicto, que estén en conflicto con la ley penal. Entonces de ahí deriva que se quedó como en stand-by desde los años 80. Cuando se hace la reforma penal, bueno, se dan cuenta que los adolescentes también estaban inmersos en un conflicto con la ley penal, y que podía requerir también, o se requería, pues que también se modificaran este tipo de situaciones, y de ahí deviene que a la par de la justicia penal, donde es un sistema garantista hoy en día, donde se busca que la Constitución señala en el artículo 20 que el que es responsable cumpla con su responsabilidad, y el que no es responsable no esté interno. Bueno, a la par de eso, pues que el adolescente también tenga esos derechos. Muy bien, esto quiere decir que es una corriente internacional a favor de los derechos humanos y los derechos de los niños, y que México pues no se queda atrás en esta corriente, ¿verdad? Así es. Bien. Pues, ¿qué creen? Ya nos falta poquito para entrar al corte, entonces te vamos a dejar como siempre con unas preguntitas por ahí para que las vayas meditando y vayas pensando qué vas a responder. Hay ahora, Gloria, que he estado un poquito en contacto más con adolescentes. Me han estado diciendo las personas que están en su formación, me dicen, es que los muchachos de ahora como que ni siquiera educación básica tienen, o sea, no, de respeto en cuanto a, ya sabes, no tirar la basura, o sea, cosas que yo creo que ya se habían ido conquistando, que ahora noto, o al menos las personas que están a cargo de ellos están como perdiendo, ¿no? O sea, o se están echando para atrás aquellas como buenas costumbres, se pudiera decir, ¿no? Y también habíamos comentado en otros programas que los papás tienen mucho que ver en la manera en cómo se va gestando el delito, cómo se llega a cometer y cómo se sanciona, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando un poquito sobre, en cuanto a la responsabilidad con los papás, ¿no? A la hora de cometer el delito. En tu experiencia, ¿cómo se ha visto que los papás, cómo reaccionan tanto a la hora de denunciarlos, ¿sí? A la hora de facilitar el proceso,
y a la hora de la condena, ¿sí? Entonces, de esos aspectos nos gustaría que nos comentaras en tu experiencia, qué es lo que más has visto, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues vamos en este momento a hacer nuestro corte y pues les recordamos que estamos para servirles en el 439-1842 para que nos hagan sus comentarios, opiniones, sugerencias y también quejas. Claro que sí se vale. Y estamos hablando con la licenciada Gloria Farfán sobre reforma penal para adolescentes infractores. En un momento regresamos a Vida con Sentido. Llame ya. Seguimos aquí en su programa Vida con Sentido después de este corte y pues le dejamos algunas preguntas en el aire a Gloria, que muy amablemente nos hizo el favor de aceptar esta invitación. Te lo agradecemos de nuevo, Gloria. Gracias. Y pues cuéntanos, en tu experiencia en esta pérdida de sentido común, a veces parece, ¿no? Y en el proceso legal, ¿cómo se manejan los padres? Bueno, hablamos de percepciones, o aquí tendríamos que hablar de percepciones, ¿no? Cada ser humano ve las cuestiones de una manera diferente, como las siente, como las percibe, y es la manera en que se refleja también. En este sentido, pues nos ha tocado todo tipo de papás, me ha tocado conocer todo tipo de papás, desde el que con todo el corazón me dice, aquí está mi hijo, y si él sí realizó una conducta que no era la que le enseñamos con valores, aquí está para que responda. En sentido contrario, hay papás que por más que hay pruebas totales y contundentes, pues se niegan, ¿no? Pero esto es en base creo yo, a la educación y a los valores, lo que hablabas un poquito, de que los valores tan sencillos del buenos días o del buenas tardes, con permiso o gracias, se han perdido efectivamente, pero no sé en qué momento hay una generación que no aprendió a decirlas, y que los papás, y yo creo que fue esa permisividad en la que los niños tienen que hacer lo que necesiten para no estar traumados, dicen, va. Y en ese momento es cuando se pierde. Y si él no quiere saludar, que no salude. Y si él no quiere decir gracias, pues que no diga gracias, ¿no? Cuando pues yo siento, y lo que comentaba del tutelarismo, que tenemos una responsabilidad, los papás, frente a los hijos, de educarlos por un camino adecuado. Al final ellos tienen y tendrán libre albedrío para determinar hacia dónde caminan, pero tú como marcarles la senda por la que deben caminar. Ya después el niño, el joven, el adolescente, pues decidirá si camina por ese camino o por otro, pero como que nosotros papás tenemos que marcar el camino. Fíjate que hay una frase que yo, bueno, entre muchas que ha hecho mucho daño, ¿no? Pero hay una frase que dice, no te dejes, ¿no? Ok, o sea, estoy de acuerdo en cuanto a la injusticia, pero ese no te dejes a veces como que lo generalizan y ni siquiera mi parte estoy dispuesta a aceptar, ¿no? O sea, lo que yo hice para que esa circunstancia se diera como se dio, no la voy a aceptar porque no me voy a dejar, o sea, yo no me voy a dejar. Oye, pero es que tú contribuiste. No, pero no, o sea, yo no quiero ninguna sanción, a la hora de contestarles a los maestros, a la hora de contestarle a los papás, entonces, y los papás no han hecho mucho tampoco como para contener aquello, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto tenga que ver en alguna medida con la cultura de no legalidad? Híjole, pues a lo mejor es muy apresurado hacer un comentario de ese tipo, ¿no? Es fuerte, porque es como nosotros tenemos un círculo y es lo que vemos, y a lo mejor como la manera en que lo podemos externar. No podría aventurarme a decir un sí o un no, honestamente, Paola, pero sí creo que hay que asumir la responsabilidad que tenemos como papás de educar, y la educación va en una responsabilidad como parte de un valor importante en la educación. Si yo tiré, es que esto lo vemos en los niños, ¿no? El bebé, el niño chiquito que raya así con la pintura, llega la mamá y le dice, tú lo hiciste, el niño con la manita pintada. No, yo no fui, ¿verdad? Y entonces tú desde chiquito no le enseñas que es mejor decir la verdad
y asumir una consecuencia que va a ser a lo mejor grave o no grave, pero va a ser tu consecuencia de tu actuar, a que tú le digas, ay, lo consecuentes, y no le enseñes en la medida de cada edad esa responsabilidad, ¿no? Y hay muchas estrategias, o sea, para no traumarlos, como Claro, decías ahorita, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, por eso el primer programa lo dedicamos a eso, a la paternidad responsable, porque hay muchas maneras de abordar el asunto de responsabilidad y que le da libertad al niño, libertad real, no como lo que se busca ahora, ¿no? Claro, hoy está, a diferencia, bueno, es que han pasado como muchas etapas, Héctor como maestro, profesor, podrá explicar mejor, ¿verdad? Pero han pasado muchas etapas desde la evolución hasta el artículo 4 constitucional, en que deja a los niños hacer lo que quieran, y luego no, que siempre no, y luego que siempre sí. Y hoy, por ejemplo, se me hace que estamos en una etapa en que el dejar hacer todo no fue lo correcto. El relegar todo tampoco fue lo correcto y se está buscando algo ecléctico. Y entonces hoy se habla mucho en las escuelas, que se me hace bien interesante y bien importante, de tomar decisiones asertivas y de la inteligencia emocional. Entonces considero yo que en base a esa inteligencia emocional tú le vas a enseñar al niño, al adolescente y al joven adulto, incluso a nosotros adultos que no lo tenemos tan bien identificado, le vas a enseñar a tomar responsabilidades y a tomar decisiones adecuadas en las que tus consecuencias las asumas en la medida que de tu responsabilidad, ¿no? Entonces, se me hace que hoy estamos en ese estándar de tratando de que la inteligencia emocional fluya. De haciéndonos el balance, ¿verdad? Retomar sí. el control. De retomar el control, sí. Pero tampoco con esas riendas así súper atoradas, sino con ese concepto, así es, con concepto. Oye, Gloria, hablando en plata, porque creo que hay voces así muy muy fuertes que preguntan dónde estaban los papás de estos niños que asesinaron a Christopher, qué estaban haciendo, por qué estaban solos, por qué no les dieron seguimiento. Hablando en plata, ¿qué responsabilidad tienen los papás desde el punto de vista legal? Ay, los papás somos los tutores de nuestros hijos. Nosotros tenemos una responsabilidad civil. En materia penal, de hecho, la Ley de Justicia Especial es una ley de carácter personalísimo. Es decir, al adolescente de 12 a 18 años se le responsabiliza de su actuar. No se responsabiliza a su papá, ni se responsabiliza al abuelito que era el tutor, ni al tutor legal. Se responsabiliza al adolescente. Entonces, los papás tenemos una responsabilidad civil, pero realmente frente a una ley penal no hay una responsabilidad como tal. Bueno, es más moral, ¿verdad? Es moral, sí, totalmente okay. Moral. Incluso en esta ley de responsabilidad, es una responsabilidad penal limitada, la del adolescente, pero incluso cuando hay una reparación del daño se busca que el adolescente, que esa reparación salga del peculio del adolescente, del esfuerzo del adolescente, del trabajo comunitario, de la intención de él mismo y no de sus padres, porque la responsabilidad, aunque limitada, pues es del adolescente. Bueno, se habla en este caso, Gloria, de estos adolescentes que los papás ya no están a cargo de ellos desde el punto de vista legal. ¿Es así? ¿Se puede hacer esto? Honestamente desconozco el asunto en particular. Ha salido, yo sé que en todos los medios de comunicación, honestamente no he estado muy al pendiente. Sí, pero en un caso similar, ¿perderían la patria potestad o qué pasaría en este caso? La patria potestad es un derecho del niño. El niño tiene derecho a tener una familia, a tener un hombre, a tener un padre. Y la patria potestad deriva de una filiación en materia familiar. Yo nazco de un papá y de una mamá y me dan un nombre y un apellido, ¿no? La patria potestad tiene características específicas para que se pierda. O sea, no se pierde nada más porque yo ya no quiero ser tu papá y ya te quito el nombre. No, tiene características especiales que vienen en el código. Entonces, el que yo no esté al cuidado de mis hijos me quita la patria potestad es tener todo un juicio. Debes de tener todo un juicio donde en el caso particular lo puede demandar alguno de los padres o el Estado, en este caso, demandar la pérdida de la patria potestad por ciertas características, pero eso un juez familiar es el que lo determina.
y en base a no criterios es en automático, no. ¿verdad? Que quede esto muy claro, porque de repente los medios como que nos confunden, ¿no? Sí. Es un proceso que se tiene que seguir, y en este caso no necesariamente se está llevando un proceso para la pérdida de la patria potestad. Ahorita lo que más interesa pues es el caso Christopher, ¿verdad? Honestamente, repito, no conozco el asunto en lo particular, yo no sé si se está llevando, pero solamente un juez familiar puede determinar la pérdida de la patria potestad. Nos habían comentado en el programa que dedicamos a la adopción, Gloria, que precisamente esta parte, ¿no?, en la que decían, sí, pues a lo mejor las instituciones están llenas de niños, pero esos niños no han perdido a sus papás, o sea, están ahí por negligencia o por maltrato, etcétera, etcétera, pero no es tan fácil adoptarlos, porque precisamente no han perdido este derecho, ¿no? Así es. Entonces, sí es un proceso muy largo, y por lo regular vuelven a sus casas, a lo mejor no con sus papás, pero con sus abuelos o tíos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí hablamos de otro derecho intrínseco del ser humano y del niño, es el interés superior. El derecho de adolescentes en conflicto con la ley penal, el derecho de familia, está basado en un concepto básico que se llama interés superior del niño o del adolescente, del niño y la niña, del adolescente y de la adolescente. Ese interés superior, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en buscar que ese niño, niña o adolescente crezca de una manera completa, que su vida sea lo más sano que se pueda buscar, que se pueda tener y que se pueda buscar. En ese sentido, la patria potestad o la pérdida de la patria potestad se busca para que ese niño pudiera estar en ese ambiente de confort, pero no es así, o sea, solamente un juez que conoce la situación particular pudiera estudiar en base al interés superior del niño y el interés superior del adolescente, o sea, no es a criterio, es en base a la necesidad de... Y son procesos largos también. Son procesos largos. Y repito, yo desconozco. Sí, y tenemos que aclarar pues que no es la opinión pública quien decide, sino claro, que ya hay un procedimiento establecido y que ese procedimiento se tiene que cumplir, ¿verdad? Así es, en su caso tendría que ser bajo ese estándar de prueba plena. Muy bien, y ya que estamos en La Plata, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones que puede recibir un adolescente? Nos dices que en el caso de menores de 14 años no pudieran recibir una sanción, pero mayores sí, ¿verdad? Sí, reciben sanción, pero es diferente. Cada franja etaria va recibiendo una sanción dependiendo de su edad y las necesidades que van teniendo. En el caso particular, los menores de 12 años a 14 años cumplidos no pueden recibir una sanción que sea privativa de la libertad. Eso es lo que los adolescentes no pueden tener. Sí tendrían una sanción de acuerdo a la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores, pero sería diferente a la privación o internamiento en centro especializado. Esta puede ser desde hacer trabajo a favor de la comunidad, amonestación, libertad asistida, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, estancia domiciliaria sin custodia, donde se les permite libre acceso, la libre movilidad. Eso es lo que puede tener un adolescente de 12 a 14 años cumplidos. O sea, pero sí es una sanción. Yo quiero aclarar este punto porque las voces esas que decimos, ¿verdad?, de que hay mucha gente muy indignada por esta situación, pues ya quisieran hasta que les aplicaran pena de muerte cuando en México ni siquiera existe esa sanción, ¿verdad? Y mucho menos para adolescentes o menores. Y bueno, aclarando, de los 12 hasta menos de 14 años sí reciben una sanción, por ejemplo, que puede ser la supervisión, el estar pendientes de ellos, que no van a regresar a un entorno igual al que tenían, sino que hay todo un procedimiento, ¿verdad? Así es va la prestación de un servicio a favor de la comunidad, el pago de la reparación del daño que tendría que salir de su propio esfuerzo, etcétera. Menos la más complicada, que es la privativa de la libertad, internamiento en centro especializado. Y a partir de los 14 ya se interna. A partir de los 14 ya pueden ser susceptibles de tener, esta es la última ratio, se le llama en adolescentes, es la última, es la opción mayor, la última opción a tomarse sería el internamiento en prisión o en el centro especializado, y la medida sancionadora sería para los menores que tienen entre 14 años cumplidos y menos de 16 años, una medida sancionadora de 6 meses hasta 10 años.
y en menores que tienen 16 años cumplidos y menos de 18, de 6 meses y hasta 15 años de internamiento. Esta es también una pregunta clave que nos han estado haciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si les ponen una sanción mayor y cumplen la mayoría de edad? Sí, la ley, y eso es interesante, hay un mito, un tabú, yo no sé qué sea. Decían, en cuanto cumplen 18 años salen en libertad. Algunas personas piensan eso y otros dicen, inmediatamente van al cerezo hay una sanción más grande. Las dos son mentiras. Qué bueno que nos lo aclaras. Sí, es que yo no sé si es mito, tabú, yo no sé. No, es como que lo piensan como que es lógico, ¿no? Sí, esas cosas que o piensan. Sale o a la grande. Sí, o sea, es algo... Esa lógica rara. Sí, es alguna no lógica informada. rara, yo no sé, igual porque yo estoy acostumbrada, a lo mejor se me hace, pero no, es extraño. ¿Y cuál sería la verdad, Gloria? La verdad, la marca la ley de adolescentes, hay un artículo especial, el artículo 7, que señala que a quienes hayan alcanzado, y lo voy a leer literal, a quienes hayan alcanzado la mayoría de edad y se encuentren cumpliendo la medida sancionadora, así como a quienes después de haber cumplido la mayoría de edad sean procesados por una conducta tipificada como delito cometida siendo a menores de edad, se seguirán tratando como adolescentes. En la vida real, el joven que cumple los 18 años y que ya está interno en un centro especializado, en el centro, en las escuelas que hay en nuestra entidad, hay una división, no pasan al cerezo, se trasladan al área especial para adultos, pero dentro de la escuela de rehabilitación. Están divididos. Ahí mismo, pero en otra área. Así es. ¿Por qué? Porque al cometer al estar en conflicto con la ley penal, ellos tenían menos de 18 años, entonces no pueden ser trasladados al cerezo como tal, al centro de readaptación para adultos. No pueden pasar a la universidad. Ay, perdón. No. Entonces, en ese sentido nada más hay una separación entre las edades. Muy bien. Hay otro mito, ¿no? En relación a todo esto que tiene que ver con los adolescentes. Y bueno, pues estamos hablando básicamente de las sanciones, pero ya hasta se me fue la idea porque me quedé ciclado con esto de los cerezos, de los centros de menores infractores. No, lo que te iba a preguntar, Gloria, es, por ejemplo, en las escuelas, o en alguna otra institución en donde se manejan adolescentes o están presentes los adolescentes. A mí me ha tocado vivirlo incluso en carne propia, que el adolescente, por ejemplo, comete una acción que pudiera tipificarse como delito, por ejemplo una agresión, sí, que el mentado bullying, que agreden varios adolescentes a otro adolescente, etcétera. En este caso, ¿qué nos dice la ley respecto al comportamiento del directivo o del maestro? ¿Qué debemos hacer en este caso? El Código Procesal Penal marca, o los procesos penales comienzan con una denuncia, ¿verdad? Con quien informa a la autoridad de que hay una situación que puede ser constitutiva de un delito. En el caso particular hay reglas especiales donde se dan la obligación de denunciar por algunos personas particularmente. El artículo 214 habla de la denuncia obligatoria y dice estarán obligados a denunciar, y en la fracción quinta señala los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales o de asistencia social por los delitos que afecten a los alumnos o usuarios de dichos servicios o cuando los hechos hubieran ocurrido en el establecimiento. Entonces es una denuncia obligatoria cuando tú, como parte de una escuela, de una institución, te das cuenta que hay un hecho que puede ser constitutivo de un delito. Evidentemente no todos no conocemos el derecho, pero pues si sabes que algo puede ser, sí, tienes la obligación de denunciar. Por si no, pues hay que la autoridad ya determina. Y a los padres, ¿verdad? Por supuesto, sí, que son los encargados de la tutela. Ahora así sí ya me acordé de lo que le iba a preguntar a Gloria. El alemán ahí, disculpen. Sí, en toda esta vorágine que se está viendo del caso Christopher, hay aberraciones como que dicen, es que se baje la edad penal, ¿verdad?
y la gente no entiende que en caso de que hicieran una ley de fast track, ¿verdad? De rápida ahí en el Congreso, tampoco pudiera aplicárseles a ellos, porque hay un principio legal. Bueno, si no lo puedes aclarar. Sí, es el artículo 14 constitucional, y que se llama la retroactividad de la ley, ¿no? Entonces, ninguna ley, estos chicos o X persona que comete un hecho que puede ser tipificado como delito y que en un tiempo determinado hay una temporalidad, no puede modificarse la sanción si posteriormente sale una sanción más alta o diferente. ¿Por qué? Porque tú estás salvaguardado por esos derechos que señalábamos. Entonces, en ese sentido, el artículo 14 constitucional pues señala que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, suponiendo que esa ley fast track saliera el día de mañana, pues ya los hechos fueron no sé hace cuántos, un mes, no sé cuánto tiempo, pero ya es no anterior, ya no aplica. Ya no se les podría aplicar. No. Y a mí se me hace muy absurdo que haya estas voces, porque entonces estaríamos hablando que queremos que se haga una ley para una persona en particular o para un grupo de adolescentes en particular, y esto también está en contra de la ley, ¿verdad? Claro. No hay leyes para particulares, no, la ley es de carácter general, es para todos los que entran en ciertos conceptos. Pero sí son mitos, todo de lo que hablamos son mitos, son leyendas, no sé, son tabús, no sé. Sí, por eso era importante que lo aclaráramos, ¿verdad? Es que aparte entra como mucho el apasionamiento, ¿no? O sea, sí, obviamente no le restamos importancia, ¿no? O sea, sí, a todos nos indignó y a todos nos pareció algo muy grave, y vemos precisamente por eso nuestra respuesta de ofrecer estos programas al respecto. Pero hay otras soluciones, ¿no? O sea, hay esa parte de que las personas debemos de crecer a partir de la crisis. Entonces, si ya nos pasó esto, pues hay que revisarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer de aquí en adelante? Bueno, yo sí quiero mencionar, Paula, se está anunciando desde la semana pasada un programa de intervención en la colonia, en la escuela, etcétera. Yo sí le quiero decir a las autoridades desde aquí que no sea nada más la acción del momento, ¿verdad? Flor de un día. Sí, esto tiene que ser, estarás de acuerdo con nosotros, un procedimiento, sí, que es un proceso, pues, que dura bastante tiempo, ¿verdad? Que empieza y no sabemos en qué generación. Pues ya pasaron las elecciones, ya no es por votos, ya no es por nada, pues bueno, vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Hacer una intervención adecuada, con toda la metodología, como nos lo presentaba Jesús Vaca en el programa anterior, con todo el profesionalismo que se debe hacer, ¿verdad? Y también yo creo que es una invitación a los papás a tener, Jesús también lo habrá dicho, ¿no? A tener con los hijos tiempo de calidad, sobre todo con los hijos adolescentes o que van a entrar a la adolescencia o jóvenes, ¿no? Estar ahí al tanto de ellos, quiénes son, qué hacen. Yo sé que ha cambiado mucho la sociedad en atención a que las mamás trabajamos, estamos muchas horas fuera, ¿no?, de la casa, o los papás también, pero hay que tener tiempo de calidad con los hijos para conocer qué sienten, con quién están, en qué les puedes ayudar, que seas, no sé, buscar involucrarte con sus amigos, y que eso te ayude también a tener a enseñarles a ellos a tener asertividad en sus decisiones, a saber decir no. Yo así lo platicaba con algunos adolescentes con los que trabajaba, que para mí la principal situación de los jóvenes que están en conflicto con la ley penal es que no han sabido decir no. Y decir no es algo bien difícil. Sí, por la presión de grupo, por la edad, por los intereses, etcétera, ¿verdad? Es bien difícil, sí. Pero yo creo que si tú sabes decir no cuando ves que alguien está a punto de caer y tú dices no, que se caiga él y no yo, a lo mejor te evita estar en una situación de riesgo. Es bien difícil para un adulto decir no, para un joven, un adolescente, en base a esas presiones es doblemente difícil. Sí. Pero como enseñar a nuestros hijos a decir no, es bien, yo creo que con eso ayudaríamos un montón. Gloria, de manera personal, ¿qué opinas tú de bajar la edad penal de los adolescentes? De manera personal. Y profesional, porque pues tú tienes mucha experiencia en todo esto.
Para mí se me hace complicado. Vuelvo a la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? Después de la modificación del 2011 del artículo 1 constitucional, donde las convenciones son parte importante de nuestros conceptos jurídicos, pues la Convención de los Derechos del Niño habla hasta los 18 años. Bajar la edad penal contraviene esa premisa. ¿O subirla? O subirla. ¿Qué te parece? No, yo creo que estamos bien. Con esa cuestión mixta como en Estados Unidos, sí, que a hasta unos los sí y a 21, otros no, sí, ajá. sí. Yo creo que estamos bien, pero sí hay que tener mucho acercamiento con nuestros hijos, o sea, hay que tener cuidado en esas cosas. O sea, que no es la ley la que va a evitar todo esto, sino No, más bien el nuestra trabajo. intervención como familia. Así es. Ahora, la edad también va en base a esas necesidades, ¿no? De los jóvenes. Entonces, bajar la edad y decir que un joven de 16 años va a estar en un centro de rehabilitación con adultos se me hace bien fuerte y bien complicado también. Incluso para el Estado, las condiciones, el lugar, todo, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, sería como una solución express, ¿no? Pero el chiste es hacer soluciones integrales, científicas, que le peguen a todos los aspectos del ser humano, ¿no? Y a Nada largo más. plazo, ¿no? Ajá, claro, que sea algo pues muy formativo, pero a largo plazo, y es más desde que nace el bebé, ¿no? Es más hasta desde antes de que te pienses en embarazar o cosas así. O sea, sí debe de ser un proceso de evolución muy grande. Yo creo lo que eliminaría muchos de los problemas, no solo en cuanto a los adolescentes, sino en cuanto a cualquier delito en general, ¿no? En cuanto a, es más, hasta cómo nos relacionamos unos a otros. Así es, pero hay que, pues si no hay que hacer las cosas fast track, aunque así se vea, ¿no? Pero si hay que, hoy con los derechos humanos, pues yo creo que viola la convencionalidad del artículo 1. Ok, me dejas tranquilo, porque yo no estoy de acuerdo en bajar la edad penal. Gloria, nos dicen locos, ¿no? Sí. Sí. Oye, Gloria, a mí sí me interesa hacerte una pregunta. En tu currículum claramente vemos la tendencia que tienes tú por el trabajo jurídico con adolescentes. ¿Por qué te ha interesado trabajar con esta franja de la población? Porque ya tengo muchos años trabajando con ellos, y los adolescentes, lo dije cuando comencé, son adolescentes. A pesar de los años y que hoy dicen que hubo un tiempo en que decían que los adolescentes hacían cosas muy graves y muy diferentes, no es cierto, los adolescentes son jóvenes que necesitan quien los escuche. Me ha tocado trabajar con ellos y la relación con ellos es muy noble y es muy real. Lo que los jóvenes sienten te lo dicen y son muy honestos en ese sentido. Entonces a mí me llama mucho la atención y me gusta esa honestidad en ellos. No podemos hablar de la generalidad, ¿verdad? Cada ser humano, lo dije también cuando empecé, sentimos, percibimos y nos desarrollamos de manera diferente. Pero los adolescentes son muy nobles en su manera de ser, son muy reales. Muy auténticos. Muy auténticos. Entonces me gusta, me llena trabajar con ellos. Han sido también muchos años, ¿verdad? Bueno, no muchos. 2, 3, no sé, no recuerdo cuántos. Muy poquitos, perdón, me equivoqué. Y hoy me toca estar del lado también de ser mamá de casi un adolescente y lo vuelves a ver, la autenticidad de ellos y pues aprender de ellos para tratar de poner mi granito de arena en mi casa, porque yo siento que no vamos a cambiar a una sociedad haciendo grandes eventos tumultuarios, sino más bien poniendo un granito de arena en tu casa y que ese granito de arena se pase a otra persona y de granito en granito lograr el cambio, ¿no? Entonces, eso que he aprendido, pues tratar de ponerlo en práctica, eso espero, ¿verdad? Que me permita a Dios y la vida hacerlo. Pues muchas gracias, Gloria, de verdad el programa de hoy estuvo muy interesante. Ya llegamos al final del programa. Te agradecemos y te invitamos para que nos acompañes en otra ocasión. Muchas gracias. A hablar de algo de algo más preventivo, a lo mejor también, que es mucho el enfoque de este programa.
Les agradecemos a los radioescuchas, a Radio Universidad, y pues eso es todo por hoy. Muchas Así gracias. es. Vale, pues gracias a ti, Gloria, gracias por tu profesionalismo y tu entrega hacia los adolescentes. Nos dejas también un mensaje de esperanza. También Jesús nos lo dejó en el programa anterior, Jesús Vaca. Y bueno, pues nos vamos muy confiados en que sí podemos trabajar con los adolescentes, claro, y generar una generación de buenos ciudadanos. Así es. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en Vida con Sentido, y nuevamente una felicitación. Esta semana es la semana de los papás, sí, así es que festéjenos mucho, ¿verdad? Y sobre todo a mi papá, donde quiera que esté, seguramente allá en el cielo, el ingeniero Rafael Navarro. Un abrazo desde aquí. Gracias. Yo también, felicidades. Felicidades a mi papá, pues ya estamos en esto. Felicidades a todos los papás, porque se quejan mucho de la falta de equidad, Feliz día. Dios los bendiga. Bueno, pues este fue su programa Vida con Sentido, y nos vemos el próximo martes. Por el día de hoy cerramos transmisión